Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a revisar el tema de pelvis ósea, parte 4, planos y diámetros pélvicos y su importancia clínica. Para ello vamos a colocar una hemipelvis, en este caso es una hemipelvis derecha, y lo que estamos observando es una vista medial o una vista interna de la hemipelvis derecha. Vamos a agregarle algunos elementos a este escenario, como es este ligamento, el ligamento sacroespinoso, el sacro tuberoso. Vamos a cerrar al foramen obturado con la membrana obturatriz y vamos a agregar también al ligamento inguinal. Recuerden que el ligamento inguinal se define como el borde inferior engrosado de la aponeurosis del músculo oblicuo externo y que se extiende desde la espina ilíaca antero superior hasta la espina del pubis. Y vamos a colocar y a dibujar el contorno de la cavidad pélvica, pelvis menor o pelvis verdadera. Todo lo que ustedes están observando con este color y delimitado es la pelvis menor o cavidad pélvica, que se extiende desde el estrecho pélvico superior hasta el estrecho pélvico inferior. La importancia de la pelvis es en dos áreas de la clínica. Uno, en la parte obstétrica para el parto y dos, en la parte quirúrgica por los traumas que puede sufrir la pelvis por aplastamiento, por ejemplo. Entonces, para la parte obstétrica, nosotros vamos a hacer referencia a 4 planos de importancia para poder relacionarlo con el descenso del feto en el momento del parto. Y son los siguientes planos. El plano de entrada de la pelvis, que corresponde al estrecho pélvico superior, y es el punto en donde va a entrar o va a encajar la cabeza fetal. El plano de salida, que coincide con el estrecho pélvico inferior. Un tercer plano, que es el plano de las mínimas dimensiones pélvicas, que se encuentra a la altura o a nivel de las espinas ciáticas o isquiáticas. Y un cuarto plano, para hacer referencia, el plano de las máximas dimensiones pélvicas, el cual lo vamos a encontrar o va a estar a nivel de la parte superior del cuerpo del isquio. Pero este no tiene importancia obstétrica, por lo tanto lo vamos a eliminar y nos vamos a quedar exclusivamente con 3 planos. El plano de entrada, el plano medio o plano de las mínimas dimensiones pélvicas y el plano de salida. Quiero hacer referencia que en cada uno de estos planos nosotros vamos a encontrar 3 tipos de diámetros: un diámetro antero-posterior, un diámetro transverso y 2 diámetros oblicuos en cada uno de esos planos. Veamos una pelvis vista superior, presumiblemente una pelvis femenina, dado lo ancho del ángulo subpúbico, lo muy circular que tiene el estrecho pélvico superior, y vamos a colocar los diámetros del plano de entrada. En este caso vamos a trazar al diámetro antero-posterior, que se extiende del pubis adelante al promontorio del sacro atrás, al centro del promontorio. Vamos a colocar el diámetro transverso, que se extiende de un lado de la línea terminal hacia el otro lado, buscando la parte más ancha del estrecho pélvico superior, y los 2 diámetros oblicuos, que se extienden desde la parte superior de la articulación sacroilíaca hasta la eminencia iliopectínea o iliopúbica del lado contrario. Estos son los diámetros del plano de entrada. Vamos a revisar otra pelvis: diámetro antero-posterior del pubis al centro del promontorio del sacro. El diámetro transverso, pareciera ser esta una pelvis masculina por la forma del estrecho pélvico superior, en forma de corazón, no tan circular. Y los diámetros oblicuos, desde la parte superior de la articulación sacroilíaca de un lado hacia la eminencia iliopectínea del lado contrario. Ok, solamente para que ustedes conozcan los diámetros del plano de entrada. Revisemos esta imagen, que ya tiene algunos diámetros ya preestablecidos. Vamos a recordar los nombres de cada uno de ellos. En este caso, van a observar todos los diámetros anteroposteriores y los nombres en cada uno de los planos. En este punto nosotros vamos a tener aquí al plano de entrada, al plano de salida y más o menos a este nivel al plano medio. El plano de entrada tiene 3 diámetros anteroposteriores. Ese que estamos dibujando es el diámetro que se extiende
del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro y se conoce como conjugado anatómico. El siguiente es el conjugado obstétrico, que se extiende desde la parte posterior de la articulación sínfisis del pubis al mismo punto del promontorio y es la menor distancia que tiene que recorrer la cabeza fetal para poder ingresar a la cavidad pélvica. Luego tenemos el siguiente, que se llama diámetro conjugado diagonal. La importancia de este diámetro es que puede medirse en clínica por tacto vaginal y se le resta 1 centímetro aproximadamente y nosotros podemos inferir la longitud del diámetro conjugado obstétrico. Entonces, repitiendo, el diámetro conjugado anatómico que se extiende del borde superior de la sínfisis púbica al promontorio, el conjugado obstétrico de la parte posterior de la sínfisis púbica al promontorio y el conjugado diagonal que se extiende desde la parte inferior de la sínfisis del pubis al promontorio. También nosotros podemos colocarle otro nombre como el promonto suprapúbico, el promonto retropúbico y el promonto subpúbico. La importancia de ello es eso, que el conjugado diagonal puede medirse perfectamente en clínica, como en la imagen que nosotros vamos a observar en este momento. Ahí está, el médico, el clínico, está midiendo el diámetro. Aquí tenemos el conjugado obstétrico, voy a dibujar el otro además, y el conjugado anatómico. Aquí está midiendo con sus dedos, posteriormente va a disminuirle 1 centímetro aproximadamente para poder obtener la longitud del conjugado obstétrico, que es la menor distancia por la que tiene que pasar la cabeza fetal y el cuerpo en general del feto para ingresar a la cavidad pélvica. Regresemos a nuestra hemipelvis derecha, conjugado anatómico, conjugado obstétrico y conjugado diagonal. Y la importancia es esa, ¿no? Permitir que pueda pasar la cabeza fetal en el estrecho pélvico superior. El siguiente diámetro anteroposterior es el diámetro conjugado mediano que le encontramos a nivel del plano medio. La importancia es que una vez habiendo ingresado la cabeza fetal por el estrecho pélvico superior, este no vaya a tener problema a nivel de las espinas ciáticas o isquiáticas. El siguiente diámetro anteroposterior es del plano de salida y es el diámetro conjugado recto. Este diámetro conjugado recto se extiende desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el vértice del coxis. Su importancia es que una vez ingresó la cabeza fetal por el estrecho pélvico superior, una vez pasó por la cavidad pélvica a nivel de las espinas ciáticas o isquiáticas, este pueda salir normalmente y sin ningún problema. Veamos entonces ahora los diámetros que corresponden al plano medio. El diámetro transverso que corresponde al plano medio se extiende desde la espina ciática de un lado hacia la espina ciática del otro lado y se conoce como el diámetro transverso del plano medio o el diámetro interespinoso. Vean ustedes que aquí nosotros vamos a encontrar aproximadamente a ese nivel, lo voy a hacer un poquito más atrás, el diámetro transverso del plano de entrada. Y lo que están ustedes observando aquí, este es el diámetro transverso del plano medio, de la espina ciática o isquiática de un lado a la espina ciática o isquiática del lado contrario, el diámetro interespinoso. En las pelvis masculinas hace mucha prominencia las espinas hacia el interior de la cavidad. En una pelvis femenina no suele ser así y eso es importante en el momento del parto. Veamos ahora el estrecho pélvico inferior o el plano de la salida pélvica. Aquí la importancia es este diámetro que se extiende desde la tuberosidad isquiática de un lado a la tuberosidad isquiática del lado contrario, ¿sí? Es el diámetro transverso, también conocido como el diámetro intertuberoso, porque lo vamos nosotros a encontrar entre una tuberosidad de un lado a la tuberosidad isquiática del lado contrario. Esos son los diámetros. Revisemos ahora entonces una radiografía de la pelvis para recordar algunos elementos, ¿no? ¿Qué será esto? Es la fosa ilíaca que
¿Qué es esto otro que estamos observando aquí? El sacro, la cabeza del fémur, la articulación sínfisis del pubis, la rama isquiopúbica, el ángulo subpúbico, en este caso es un ángulo agudo. Revisamos aquí la rama inferior del pubis, la rama superior del pubis, el foramen obturado, la rama isquiopúbica, el acetábulo y la articulación sacroilíaca. Esos son los elementos que se observan en esa pelvis que se les había dejado a ustedes para que la pudieran analizar y pudieran revisarla. Pasemos a otra. En este caso estamos viendo prácticamente lo mismo, lo único que es una pelvis femenina, la articulación sacroilíaca, el hueso coxal, volvemos el sacro, la cabeza del fémur, la articulación sínfisis púbica, pareciera que esta es la rama isquiopúbica, el ángulo, vean el ángulo subpúbico bien ancho, la rama inferior del pubis, la rama superior, el foramen obturado, la tuberosidad isquiática y también vamos a observar el acetábulo. Muy bien, observemos otra y en esta vamos a revisar la articulación interpúbica, que se clasifica como una articulación cartilaginosa tipo sínfisis o cartilaginosa secundaria, la articulación sacroilíaca de un lado, sacroilíaca del otro, al hueso coxal, al pubis. Vamos a delimitar al estrecho pélvico superior. También es una pelvis femenina. Vean el ángulo subpúbico, no es un ángulo agudo, es más de 80 grados. El acetábulo, la cabeza del fémur, el foramen obturado, la rama isquiopúbica, y aquí vamos a delimitar a la tuberosidad isquiática, las tuberosidades isquiáticas, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior de un lado y la espina ilíaca anterosuperior del otro lado. Los elementos básicos de una radiografía AP de pelvis. Esta es una tomografía de pelvis a nivel de la articulación sacroilíaca. Este es el hueso coxal, el ilion, la porción ilíaca del hueso coxal, y este es el sacro, y esta es la articulación sacroilíaca. Veamos ustedes, a ese nivel vamos a encontrar los ligamentos sacroilíacos anteriores, atrás, ahí donde van apareciendo los ligamentos sacroilíacos posteriores y los ligamentos interóseos que van a estar uniendo esta parte que es la tuberosidad ilíaca y la tuberosidad del sacro, y las articulaciones, por supuesto, sinovial plana que vamos a encontrar en la parte anterior de la articulación sacroilíaca. Todos esos elementos son los elementos básicos para que ustedes puedan comprender la importancia que tienen los planos y los diámetros pélvicos en la parte de la obstetricia. Por otro lado, nosotros vamos a recordar que la cavidad pélvica va a contener los órganos reproductores internos femeninos y masculinos. Vamos a encontrar los órganos más abajo del sistema urinario, la vejiga urinaria, los uréteres, la uretra, tanto en un género como en el otro. Vamos a encontrar la parte final del tubo digestivo, y que una lesión traumática de la pelvis puede dañar estos órganos, puede romperlos, puede lacerarlos y puede provocar gran problema de salud. Aparte de que al interior vamos a encontrar una rica vascularización, ¿sí? Tanto muy perfundido, arterias, venas, como vamos a recordar que también encontramos al plexo sacro, al plexo lumbosacro, a ese nivel, y que una lesión traumática por aplastamiento, una lesión por herida, por proyectil de arma de fuego, provocaría serios daños óseos, viscerales, vasculares y nerviosos en el paciente. ¿Ok? Veamos algunas fracturas que pueden observarse en lesiones por aplastamiento anteriores, aplastamientos laterales o posteriores de la pelvis. Bien, en este caso hay lesión de la rama superior del pubis, hay prácticamente fractura del ala del sacro, hay una lesión, vean, con desplazamiento de la rama superior y fractura prácticamente completa. En este momento o en esta imagen no está muy desplazada la fractura,
pero ha abarcado toda el ala del ilion. Aquí ya hay un poco más de desplazamiento, hay fractura de la rama superior, hay una línea de fractura también en la contraria, puede haber ruptura de los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos e inclusive ruptura de los ligamentos sacroiliacos anteriores. Prácticamente no están en estas imágenes tan desplazadas las estructuras y pudiera ser en algún momento un poco estable la fractura. Aquí está otras fracturas, hay avulsión, por ejemplo, de la espina ilíaca anterior superior, de la tuberosidad isquiática, puede haber lesiones de esta naturaleza. Vean, aquí ya hay más desplazamiento de la articulación interpúbica, ya están más alejadas, eso significa que puede ser mucho más inestable. Vean estas imágenes, hay desplazamiento total de la articulación interpúbica, unas fracturas por rotación. Vean los niveles de separación que tiene tanto de la articulación sacroiliaca como de la articulación sínfisis del pubis, ruptura del sacro, fractura del sacro y de los ligamentos, grandes desplazamientos que vuelven este tipo de fractura muy inestable. Imagínense ustedes las lesiones que pudieran provocar en vejiga urinaria, en útero, en trompa uterina, ovario o en la próstata, por ejemplo, en el caso de los hombres. Y esa es la importancia de conocer los diferentes elementos osteológicos de la pelvis. Vean aquí unas fracturas del sacro, fracturas en H, fractura en U, una fractura en y fracturas en T. Pueden verse afectados y provocar serias lesiones a las estructuras pélvicas. Veamos ahora un par de radiografías para finalizar. Vean cómo se ha separado exageradamente la articulación interpúbica, la sínfisis del pubis, probablemente por una lesión por extensión. Aquí hay fractura de la rama isquiopúbica y aquí hay una combinación, ¿no? Fractura de la rama superior, de la rama inferior y separación de la articulación sínfisis del pubis. A nivel del ilion, del ala del ilion, una serie de fracturas que van a promover un desplazamiento total y un desnivel por completo del nivel anatómico normal que vamos a observar nosotros aquí. Vean, hay un desnivel total y se observan muy bien las fracturas. Vean aquí un desplazamiento completo. Hay separación de la articulación sacroiliaca, separación de la articulación sínfisis del pubis, probablemente ruptura del ligamento superior del pubis y del ligamento inferior. Y aquí una fractura casi horizontal, no está muy desplazada, pero que abarca por completo el hueso coxal, la porción ilíaca del hueso coxal. Es importante hacer una revisión básica de los elementos en una radiografía de pelvis. Esta es una imagen de tomografía, como la anterior que le mostré, en donde pueden observar ustedes lesiones del sacro, ¿no? Hay fractura el sacro de la articulación sacroiliaca, lesiones de la parte posterior que abarcan aquí, lesiones que predisponen a problemas a nivel del sacro. Esos son los elementos que íbamos a ver en este video: la importancia obstétrica, la importancia quirúrgica, los diferentes planos y los diferentes diámetros pélvicos. Eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.